Hay mucha gente que no quiere saber absolutamente nada de esto y es que no quieren saber porque le tocan brechas, hilos, les mueven y los sacuden. Es la captura del Estado ecuatoriano bajo la sombra, yo no diría del narcotráfico, yo diría bajo la sombra de los que están metidos en esto, que son nada más y nada menos que la oligarquía, que ya no es la oligarquía criolla, como solíamos decir, sino la narcooligarquía. El análisis de Diego Borja frente a la gestión de Daniel Noboa es increíble. Pone las cosas en su lugar, ecuatorianos. El economista y ex candidato vicepresidencial Diego Borja, en una reciente intervención en medios internacionales, ha presentado un diagnóstico devastador sobre la situación de seguridad e institucionalidad en Ecuador bajo la administración de Daniel Noboa. Proceso de degradación continuo que viene desde el año 2018 se debe básicamente a la vulneración cada vez más creciente de la institucionalidad del Ecuador que realizaron enseguida los tres últimos gobiernos de Moreno, Lasso y ahora Noboa, de toda la institucionalidad de la vigilancia y la seguridad, la institución de la vigilancia del sistema financiero, la institucionalidad de la regulación de los puertos, de los aeropuertos, del sistema aduanero, y luego ya no solamente un tema de degradación institucional, sino de captura del Estado por parte de bandas criminales vinculadas a las más altas esferas del poder. Y esto tiene que ver no solamente con la cocaína, con la droga, con el narcotráfico, sino con otras actividades de una economía criminal cada vez más expandida en el Ecuador, con la minería ilegal, con la tala de bosques ilegal, con la pesca ilegal, con el contrabando, con la falsificación de dólares, con la corrupción, etcétera. Una economía en expansión. Entonces, las capturas de cocaína en Mersin, en Turquía, en Gyarlika, en Rusia, en Ámsterdam, en Holanda o en Amberes, en Bélgica, y en Algeciras, en España, han sido noticia cada vez más permanente desde el año 2020. Es decir, en la pandemia un poco disminuyó esto por el problema de la cerrada de los puertos a nivel mundial, pero en el 21, en el 22, en el 23, en el 25, ya con Noboa en el poder, capturas enormes de cargas de cocaína que además empieza a ser regular que vayan en buques bananeros. Ustedes saben, el banano es uno de los principales productos de exportación del Ecuador, y no solamente en buques bananeros en general, sino en buques bananeros de la empresa Noboa Trading, empresa del presidente Noboa. Y este no es un hecho aislado, son varios los escándalos a nivel mundial que han querido ser acallados por la prensa dominante en el Ecuador, pero que han salido a la luz, como por ejemplo, últimamente en la Casa de los Diputados a nivel de España, por parte del diputado Gabriel Rufián, que él menciona una cantidad, que puede no ser esa la cantidad, pero que demuestra ya la presencia cada vez más creciente de cargamentos de cocaína en los buques bananeros de la familia Noboa. Esto no es tampoco novedad. En el año 2023 y 2024, un periódico brasileño reseñó con bastante detalle este tema, y esto estaba vinculado a un hecho que está prohibido por la ley ecuatoriana, de que nadie puede ser candidato si es que tiene activos en paraísos fiscales. Esta fue una consulta popular que fue aprobada en el año 2018, y sin embargo de eso, Noboa es propietario de empresas en paraísos fiscales, en Delaware y otros paraísos fiscales, o guaridas fiscales sería mejor el nombre, y a pesar de eso, no cumpliendo con la ley, se presentó a las elecciones y ganó en unas elecciones fraudulentas el año 2025 por segunda vez. Entonces, todo es un contexto general en el que la presencia del narcotráfico, la economía criminal, vinculada a la institucionalidad vulnerada y a la captura del Estado, es un hecho cada vez más notorio. A eso sumen ustedes una captura también por parte de las bandas criminales y del Ejecutivo, muy manchado con esta vinculación del Ejecutivo ecuatoriano, de la justicia. En los últimos días acudimos a escándalos monumentales de las más altas esferas de la justicia. De hecho, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, la más alta instancia de justicia, renunció hace pocos días por estar vinculado a un escándalo de relación de narcotráfico con las más altas esferas de la justicia. Entonces tenemos el Ejecutivo, el sistema judicial,
el sistema en general operativo de las fuerzas militares y policiales, porque como dice Felipe, si tienen claramente ubicado cuáles son los territorios tomados por las bandas, no se entiende la enorme inacción que la está pagando con sangre el pueblo ecuatoriano, porque el año 2025 culminó como el año más violento y más sangriento de la historia republicana del Ecuador, con un promedio de 55 homicidios por 100.000 habitantes, promedio. Tenemos localidades como Durán, como Pueblo Viejo, como Puerto Viejo, como la propia Guayaquil, que tienen niveles de homicidios comparables con países que están en guerra. Entonces es una situación a todo nivel degradada por la inacción o complicidad cada vez más manifiesta por parte de Noboa con la economía criminal. Doctor Borja, ¿cómo se explica uno que el presidente de Ecuador endilgue la culpa al presidente de Colombia, tanto por los niveles de violencia que están ocurriendo en Ecuador, como por el mismo paso de la cocaína cuando la cocaína está saliendo por Ecuador? O sea, ¿desde qué punto de vista eso se podría explicar o se puede leer? No, no hay explicación. No hay una explicación racional, no hay una explicación razonable, no hay hechos fácticos que permitan determinar esto que está señalando Noboa. De hecho, la incapacidad, la ineficiencia, la ineficacia y, como decía hace un momento, la complicidad es por parte de la institucionalidad del gobierno de Noboa, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, de las instituciones del Ejecutivo, de las instituciones de regulación y control, de las instituciones de la justicia. Es decir, es una captura en general del Estado permitida e incluso yo diría que aupada por parte del Ejecutivo. Entonces, el discurso para pretender endilgar el problema al presidente Petro, que además ha tenido éxitos monumentales en la lucha contra el narcotráfico, en el reemplazo de cultivos, en un proceso además continuo y permanente de limitar la acción de las bandas criminales en Colombia, claro, encuentran una institucionalidad completamente erosionada, completamente permeable en el caso ecuatoriano y se trasladan como cualquier estructura criminal organizada al Ecuador, porque ahí tienen un ambiente, un ecosistema que les es favorable. Pero eso obviamente no es una responsabilidad del país que está teniendo éxitos en la lucha, pues es una responsabilidad del que está teniendo fracasos en la lucha. Y creo yo, adicionaría esto, solamente un punto que se inscribe en una agenda más global. Creo que el ataque de Noboa al presidente Petro es también parte de esta agenda de ataque que en su momento la hizo el presidente norteamericano Donald Trump. Buena hora el presidente Petro ha tenido una excelente capacidad de manejo de la problemática y la crisis y ahora probablemente va a haber una reunión que en condiciones normales no debería haber. Es decir, no podríamos, no deberíamos aceptar en América Latina que haya reuniones para que no nos invadan. Acabamos de ver un hecho criminal como es el secuestro del presidente venezolano y su esposa. Esto manifiestamente estamos viviendo un momento mundial en el que se ha hecho tabla rasa del derecho internacional y de las instituciones. Entonces, a un presidente que está teniendo éxitos, como es el presidente Petro, se le endilga los fracasos de su vecino y se le quiere inscribir en una narrativa falsa, por supuesto, de lucha contra el narcotráfico, cuando lo que quiere realmente la postura imperialista es la posesión de los recursos que tienen nuestros países. Gracias. Gonzalo, tú vienes varios años denunciando cómo el modelo del narcotráfico en Colombia se ha extendido por Sudamérica y ha dañado otros países, incrementando los niveles de violencia, incluso a veces en formas peores de lo que sucede en Colombia. Y esto tiene que ver, o por lo menos me gustaría hacer la relación, si la ves y si la ven, con respecto a las dinámicas que vienen desde lo criminal, pero también desde lo político. En este momento vemos que el presidente Daniel Noboa, recientemente, creo que fue en noviembre pasado, que ganaron una constituyente con la que se decidió instalar bases estadounidenses en Ecuador, ¿es correcto? La perdió. Sí. Pero viene de una línea política que es muy similar a la línea de la derecha en Colombia, que tiene toda esta historia de favorecimiento al narcotráfico y que en vez de haberlo acabado, lo que ha hecho es ir acrecentándose tanto en Colombia como en América del Sur y en América Latina.
y la discusión ahora o la narrativa, como lo decía el doctor Borja, es tratar de poner esas culpas sobre el presidente Gustavo Petro, que es quien ha venido reduciéndolas. Yo te quiero preguntar sobre las investigaciones que tú has hecho, Gonzalo, ¿cómo ha sido ese progreso de la escalada de violencia y del aumento del problema de la cocaína en otros países? Sí, por ejemplo, en el caso de Ecuador, el narcotráfico ha venido creciendo muchísimo desde hace muchísimos años. En el gobierno de Correa, por ejemplo, se disparó eso. Hay fotos de Correa con narcotraficantes, pero nunca se había llegado al caso en que el presidente del Ecuador fuera exportador de la cocaína. La familia Noboa son transportadores de cocaína de hace 15, 20 años, porque el tráfico de cocaína se ha instalado dentro de los cargamentos de banano, lo mismo que en Colombia, porque va en unos buques que llegan y nadie los revisa en Estados Unidos, y la DEA, el papel de la DEA, como me recordaba Felipe también lo que pasa en la frontera, es que la policía en Estados Unidos se encarga de ver que cada cargamento vaya para su destino real. Es una policía de tránsito. Entre mafias. Correa es un narcotraficante, su familia es narcotraficante. En otro tiempo, Noboa, la familia de Noboa, en otro tiempo, la familia de Noboa tenía niños esclavos en esas bananeras. La economía del Ecuador está completamente ligada al narcotráfico, yo creería que más que la colombiana, y Noboa lo que ha hecho es poner de manifiesto algo que él creyó que iba a ganar y le salió fue el tiro por la culata. La policía de Ecuador está absolutamente corrompida, el ejército del Ecuador está completamente corrompido, la justicia ecuatoriana está corrompida y la presidencia de Ecuador está completamente corrompida. Es un territorio al servicio del narcotráfico, que es un negocio que está creciendo en todo el mundo, y desde Ecuador se hacen exportaciones ya no solamente a Estados Unidos, donde la cocaína entra ahí y es legal y la consumen delante de los policías, y a nadie le pase nada, a ningún narcotraficante le falta nunca la dosis que sale a buscar en la próxima esquina. Argentina también es un país que en este momento, si se le suspendiera la entrega de cocaína a Argentina sí sucumbiría. Es el único producto que les está moviendo dinero, lo mismo que está pasando en Ecuador. Ahora, que el cretino de Noboa, que es un retrasado mental, es un bobo altanero, viene a hablar de esto, es porque Trump lo puso a hablar de eso. Ahí hay algo muy escondido que va a reventar el día de la reunión de Gustavo Petro con el loco del Trump. Ese día vamos a saber muy bien si Trump va a salir a defender al narco Noboa, como defendió y puso libre al narcotraficante de Honduras, que estaba incluso condenado, pero lo puso libre. La cocaína es un instrumento político y es un instrumento militar también. Es un instrumento de dominación. A Venezuela le inventaron el cartel. Claro que por Venezuela sale cocaína y de Colombia sale cocaína y se produce la cocaína. Y por Ecuador ahora está saliendo la mayor cantidad porque son las rutas más fáciles, más favorables. Trump bombardea unos barquitos en el Caribe y bombardea unos barquitos en el Pacífico, pero Trump jamás va a bombardear los bananeros, los buques bananeros de Noboa. Tampoco los va a incautar. Que llegan cargados de cocaína, los bajan de ahí, distribuyen la cocaína por todo el país. Estados Unidos, yo no sé, Trump puede no saberlo, pero quienes lo asesoran a él saben que Estados Unidos no puede vivir sin cocaína. Borja sostiene que el país atraviesa un proceso de degradación sistemática que no es reciente, sino que se ha profundizado desde 2018 a través de los gobiernos de Moreno y Lasso, culminando en lo que describe como una captura del Estado por parte de estructuras criminales. Según el analista, esta infiltración ha permeado las más altas esferas del poder, incluyendo el sistema judicial, las Fuerzas Armadas y el propio Ejecutivo. Borja enfatiza que la inacción gubernamental frente a la violencia, que ha llevado a Ecuador a alcanzar tasas históricas de homicidios superiores a los 55 por cada 100,000 habitantes, no es una coincidencia, sino una señal de complicidad o incapacidad de una institucionalidad que ha sido deliberadamente erosionada en las funciones de control financiero, aduanero y de vigilancia portuaria. Vamos a mirar.
En el centro del debate internacional, Borja critica duramente la narrativa del presidente Daniel Noboa, quien ha intentado responsabilizar a Colombia y a la gestión de Gustavo Petro por la crisis de inseguridad y el flujo de narcóticos en la frontera. Para el economista ecuatoriano, esta postura carece de fundamentos fácticos y racionales, ya que mientras Colombia ha reportado niveles récord en la incautación de clorhidrato de cocaína y una depuración de sus cúpulas militares, Ecuador se ha convertido en el principal puerto de salida de la diosa blanca hacia mercados globales. En conclusión, la intervención de Borja concluye con una advertencia sobre el futuro económico y social de Ecuador ante la imposición de medidas como aranceles del 30% a productos colombianos. Una decisión que califica de absurda y perjudicial para el pueblo ecuatoriano. El ex candidato sostiene que Noboa opera como un presidente ausente que ignora los mandatos populares, como el rechazo a las bases extranjeras expresado en consultas previas para alinearse con intereses imperialistas. La nota periodística subraya que el éxito de cualquier política antidrogas debe medirse en el mercado y en la reducción de la violencia, áreas donde el modelo actual de Ecuador ha fallado estrepitosamente. Mientras la economía formal se estanca, la lavandería de dinero y el poder de las mafias crecen sin obstáculos reales, dejando al país en una vulnerabilidad extrema, donde las instituciones de justicia, tras la reciente renuncia de altas autoridades por vínculos con el narco, parecen haber perdido la batalla contra la criminalidad organizada. Qué terrible lo que atraviesa el Ecuador. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.